de pandemia, ¿sí? El higiene del sueño muchas veces se caracteriza por una serie de factores que paso a paso vamos a ir sobrellevando. Pero me gustaría decirles que, como siempre, en cualquiera de mis talleres o pláticas que de cierta manera me ha tocado proporcionar, gusta ir de lo macro a lo micro. Así que vamos a empezar con la siguiente. Ya la habían pasado, qué bueno. Aquí en el sueño siempre vamos a ir desde lo macro a lo micro, desde lo más general hasta lo más específico. Ahora bien, el sueño. El sueño, dice por aquí la diapositiva, no solo es un fenómeno normal, sino que es un proceso fisiológico de vital importancia en la salud integral del ser humano, ¿sí? Prácticamente nosotros pasamos 3/4 de nuestro tiempo o de nuestra vida entera durmiendo. Perdón, 3/4, ya me fui mucho. 1/4 de nuestro tiempo durmiendo como tal. Sí, en todos nuestros años de vida que tengamos, 1/4 de nuestro tiempo nos vamos a pasar durmiendo. Este es el sueño. La siguiente, por favor. Muy bien. Cuando hablamos del sueño, muchas veces podemos definirlo como, bueno, es una especie de trance en donde nos reparamos, en donde de cierta manera podemos descansar para darnos energía en el día siguiente. Pero déjenme aclararles algo. Se han hecho desde los años 70, 80, numerosos estudios que el motivo principal es aclarar el hecho de por qué dormimos. ¿Y saben cuál fue la respuesta? No se sabe. Aún no se sabe con seguridad para qué dormimos. Con certeza no lo han sabido realizar. ¿Por qué? Porque entendamos que el sueño no tan solo es propiamente utilizado por los seres humanos, ¿sí? Hay diferentes seres vivos que también duermen, como también hay organismos que no duermen, ¿sí? Entonces, propiamente no se ha logrado un fin específico para esto, pero sí han logrado descifrar algunas características conductuales del sueño apropiados a la condicionante humana. Y por aquí vamos a empezar. Número 1. El sueño es la disminución de la conciencia y reactividad de los estímulos exteriores, ¿sí? Baja nuestra conciencia y baja nuestra percepción sobre los estímulos que, de cierta manera, están en el exterior. 2. Estado fácilmente reversible, a diferencia del estupor o el coma, o sea, podemos volver enseguida. Si se cae, por ejemplo, algún sartén, si de cierta manera nuestro compañero está roncando mucho, pues nos podemos despertar fácilmente, ¿sí? 3, se asocia a la inmovilidad y a la relajación muscular. De esto vamos a estar hablando un poquito más adelante. La siguiente, por favor. 4, suele presentarse con una periodicidad circadina, quiere decir diariamente, o bueno, esto es lo que debería de suceder, ¿sí? Y 5, y la más importante de las características conductuales es que la ausencia del sueño induce diversas alteraciones conductuales y fisiológicas y que además genera una deuda acumulativa del sueño que eventualmente deberá de pagarse. ¿Qué quiere decir? Que todos esos desvelos que en algún momento hemos tenido, que todo ese cansancio que hemos, pues de cierta manera, acumulado noche tras noche, se debe de pagar. ¿Y cómo se paga? Bueno, al siguiente día, estando un poquito, quizá algunos de mal humor, otros con falta de energía, pero de una u otra forma, el sueño nos cobra intereses como tal, ¿sí? Entonces, pasamos a la siguiente. Ahora bien, ¿por qué dormimos? Les decía que específicamente no hay una, de cierta manera, respuesta a esta pregunta, pero sí hay algunos factores que la caracterizan y que pueden dar, de cierta manera, una respuesta en general. ¿Por qué dormimos? Para restablecer la energía, para restablecer y reestructurar la actividad eléctrica cortical. Así es, al dormir se restaura nuestra actividad eléctrica del cuerpo, ¿sí? También de la misma manera, al dormir, regulamos nuestro metabolismo y nuestro sistema endocrino, ¿sí? Sistema endocrino es ese sistema de las hormonas. Al mismo tiempo, consolidamos la memoria
y activamos la condición inmunológica. Entonces el sueño nos sirve para protegernos, para mantener el sueño de cierta manera estable, para que nuestro sistema inmune esté fuerte, para que nuestro sistema metabólico esté fuerte y para que nuestro sistema endocrino también se encuentre fuerte. Entonces el sueño genera una gran habilidades en nuestro día a día. La siguiente, por favor. Ahora bien, vamos a pasar ya a más particularidades. ¿Cuánto tiempo necesitamos dormir? Y aquí es importante que cada uno de nosotros veamos esta imagen que tenemos en nuestra pantallita y nos identifiquemos en nuestras casillas, en donde nosotros podamos identificarnos. Por ejemplo, un servidor, yo tengo 25 años, entonces me voy a ubicar en 18 años o más. Entonces quiere decir que yo debo dormir entre 5 horas y media a 8 horas y media, ¿sí? Los recién nacidos de 0 a 2 meses necesitan dormir muchísimo más, de 16 a 20 horas, prácticamente se la pasan durmiendo. De los 2 meses a 1 año, de 10 a 12 horas, de 1 a 3 años, de 12 a 13 horas, de 3 a 5 años, de 11 a 12 horas, de 6 a 12 años, 10 a 11 horas, de 12 a 18, de 9 a 9 y media, de 18 años en adelante, de 7 y media a 8 y media, y de 70 años en adelante, 6 o 7 horas y media, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no todo el tiempo vamos a dormir con la misma frecuencia y esto es saludable para el propio cuerpo. Entonces, ya una vez que se identificaron, recomiendo acordarse, anotarlo por ahí, cuántas horitas más o menos debemos de dormir, ¿sí? Bien, esto es muy importante. Ahora bien, pasamos a la siguiente. ¿Qué creen? El sueño tiene sus fases, ¿sí? Hasta para saber dormir hay que saber cómo hacerlo, ¿sí? Y esto nos va a ser de vital importancia para conocer la higiene del sueño que viene más adelantito, ¿sí? Las fases del sueño se dividen en ciclos. Cada ciclo tiene o dura aproximadamente entre 1 hora y media aproximadamente. ¿De qué depende? Depende de cuántas horas debemos de dormir y también depende de nuestra edad, ¿sí? Y estas fases se dividen en 5 grandes fases, ¿sí? La fase 1 y la fase 2 son las fases del sueño ligero, ¿sí? Son en estas fases en donde pues como que estamos dormidos, pero que escuchamos lo que hay a nuestro alrededor. Escuchamos quizá a nuestra mamá o a nuestro papá haciendo el quehacer, levantándose, escuchamos a los perritos ladrando, escuchamos las sirenas, escuchamos al del fierro viejo. Bueno, a cualquier cuestión podemos escuchar. En la fase 3 o en la fase 4 ya el sueño se vuelve más profundo, ¿sí? Ya no podemos escuchar con normalidad y el ritmo cardíaco y nuestra respiración se disminuye. En la fase 3 y en la fase 4, de cierta manera nuestro cuerpo se vuelve un poquito más inmóvil, pero este sueño no es reparador, simplemente estamos descansando, ¿sí? Y la fase 5 es la fase REM. Esta fase es la más importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí se produce el verdadero descanso y es ahí en donde la actividad surge nuevamente, entre la respiración se vuelve como si estuviéramos despiertos, el ritmo cardíaco aumenta y algo muy importante que pasa es que nuestros ojos se mueven de izquierda a derecha o de derecha a izquierda muy rápido. Se van moviendo sus ojos de un lado a otro muy rápido. Nunca nos vamos a dar cuenta, obviamente, ¿por qué? Porque estamos dormidos, pero eso sucede. Esa es la fase REM o la fase MOR, movimiento ocular rápido, ¿sí? La fase REM así se llama porque están sus siglas en inglés, pero en español sería fase MOR, movimiento ocular rápido, que quiere decir que los ojos se mueven de un lado a otro muy rápido y esto producen los sueños, ¿sí? Entonces, estas son las 5 fases. A la fase 1, 2, 3 y 4 se le conoce como sueño no REM. Y a la fase 5 se le conoce como sueño REM, ¿sí? Es un poquito complicado de entender, pero es algo muy importante que nos va a ayudar a más adelante a entender cómo juega la higiene del sueño un papel muy importante. La fase no REM dura 1 hora, ¿sí? 1 hora aproximadamente. Esto depende también, pues,
de nuestra edad, de cuántas horas dormimos y también depende de muchas otras cosas, pero aproximadamente 1 hora. Y la fase REM, la fase de movimientos ocular rápido, produce entre 5 a 30 minutos. Entonces, estas son precisamente las fases del sueño. Y todo esto, desde la fase 1 hasta la fase 5, esta hora y media, es un ciclo del sueño, ¿sí? Una persona alrededor de su vida, alrededor de su tiempo de dormir, dependiendo de su edad, dependiendo de cuántas horas necesita dormir, tiene aproximadamente entre 4 y 6 ciclos del sueño, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, tómenle fotito, escríbanlo por ahí para que más adelante lo puedan identificar, ¿vale? Entonces, sus dudas o cualquier cuestión, póngalo aquí en la cajita de los comentarios, en el chat, para que más adelantito le vayamos dando respuestas, ¿vale? Entonces, pasamos a la siguiente. Esto también es muy, muy importante, sumamente importante que le tomen una fotito, que la anoten. ¿Por qué? Porque estas alfas, estas ondas son las que producimos muchas veces en nuestro día a día, ¿sí? Las ondas alfa de los 8 a los 14 Hz son las ondas que se utilizan en el sueño REM, en el sueño del movimiento ocular rápido, ¿sí? Las otras ondas, por ejemplo, la beta, que es de 14 a 30 Hz, estas se producen cuando estamos en vigilia, cuando estamos en alerta, ¿sí? No pasa nada, no quiero que memoricen esto, simplemente quiero que lo tengamos como un tipo apoyo para que nos sirva de referencia. ¿Por qué? Porque todos los tips, porque todos los consejos de más adelante, sabiendo esto, sabiendo el trasfondo, van a tener muchísima relevancia y entonces vamos a decir, oh, por eso se recomienda esto. Esto es básicamente para ir hilando. Entonces, tómenle fotito o, de cierta manera, escríbenla por ahí, ¿vale? Entonces, básicamente me refiero a las ondas alfa, de los 8 a los 13 Hz. Ténganlo muy presente, ¿vale? Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí se explica esta pequeña tablita, ¿sí? Si se dan cuenta, si ponemos atención, nos ven abajito, donde dice etapa 1, 2, etapa 2, N2, etapa 3, N3, abajito de esas aparecen los hertz, ¿sí? Los hertz en donde estamos de cierta manera estando. Quiero que pongan atención en el verde, en la ficha verde, ¿sí? Donde dice sueño humor. Si se dan cuenta, dice de 8 a 12 Hz, ¿vale? De 8 a 12 Hz. Entonces, quiere decir que en el sueño MOR, en el sueño de movimientos ocular rápido, utilizamos ondas alfa, ¿sí? Ondas alfa. Vean cómo empezamos desde arriba, empezamos desde que estamos despiertos y vamos disminuyendo nuestras ondas hasta llegar a la fase 4, que estamos muy abajo en ondas, pero en el sueño MOR sube de nueva cuenta, como si estuviéramos casi despiertos, casi, ¿sí? De hecho, en el sueño MOR, nuestra presión arterial puede de cierta manera subirnos. Aquí también se producen las parálisis del sueño muchas veces, las pesadillas, y muchas veces ahí nos despertamos también, ¿sí? Entonces, también es importante que pongamos atención aquí, pero básicamente en el sueño MOR de los 8 a los 13 Hz, ¿vale? Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora bien, con todo esto que vimos, la pandemia vino a cambiarlo todo, ¿sí? Si bien muchas personas ya teníamos las preocupaciones, por ejemplo, del trabajo, de la familia, de la pareja, de los hijos, de la escuela, de cómo le voy a hacer para esto, para aquello, pues bien, la pandemia, este estímulo, esta cuestión general y particular, vino a cambiarlo absolutamente todo, ¿sí? Y entonces nos trajo con ellos mayores índices de ansiedad, mayores índices de depresión, duelos frecuentes, que es por todas las pérdidas que hemos tenido, ¿sí? No tan solo por pérdidas, por ejemplo, de nuestros seres que han trascendido, sino también, por ejemplo, las pérdidas económicas, el cierre de negocio, la abstinencia de ciertas cuestiones, por ejemplo, de viajes, de proyectos que estamos teniendo. Todo eso generan pérdidas y consecuentemente duelos. La incertidumbre de la cuestión económica y pasando por la enfermedad, a las personas que hayan pasado por la enfermedad, un posible TEA o TEP. ¿Qué quiere decir? TEA es el trastorno por estrés agudo y muchas veces este evoluciona a un trastorno por estrés postraumático, en donde pues
comúnmente recordamos, por ejemplo, a las personas que estuvieron entubadas, recordaron lo que ahí se vivió o recuerdan también muchas veces lo que pasó en esa intubación. Algunas personas comentan que vieron personas, que viajaron a tal lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto puede ser señal de un trastorno por estrés postraumático. Entonces, todo esto vino a cambiarlo todo. Y entonces, todo esto nos da hincapié a que se nos dificulten diversas cuestiones en nuestra vida y con ellos la calidad del sueño, ¿sí? Ahora bien, pasamos a la siguiente. Bien, todo esto vino a desencadenar mayores índices, por ejemplo, de insomnio. Para hablar del insomnio, tenemos que también identificar qué es el insomnio. Y esta se define por las dificultades repetidas respecto al inicio, la duración o la consolidación de la calidad del sueño. Puede manifestarse como dificultad para conciliar este mismo en el inicio, ya cuando estamos mantenidos, o sea que nos despertamos muy frecuentemente durante la noche o nos despertamos muy temprano o muy antes de lo planeado, ¿sí? Entonces, esos son los tres tipos de insomnio y también se puede catalogar como leve, como moderado o como agudo o grave, dependiendo de cuánta es la frecuencia, a veces de 2 o 3 meses, a veces de días, pero esto básicamente se cataloga como insomnio. En la siguiente vamos a ver, la siguiente diapositiva, un poquito más sobre esto. Aquí hay algunas características básicas del insomnio, por ejemplo, dificultades para conciliar el sueño, para mantener el sueño, despertar adelantado, sueño no reparador, ¿sí? Y aparte de esto, en nuestro funcionamiento día tras día, fatiga, síntomas de ansiedad, hasta ciertas cuestiones de depresión, déficit leve de atención, concentración, de memoria, de funciones ejecutivas, excesiva somnolencia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto a raíz en el siguiente día. Nos puede pasar todo esto. La siguiente, por favor. Bien, el insomnio muchas veces pensamos es lo único que hay en el sueño, pero no. Existen muchas otras cuestiones, por ejemplo, las parasomnias, que estas básicamente son trastornos de la conducta o comportamientos anormales, inesperados, inoportunos e indeseables, que tienen lugar al inicio del sueño, durante el sueño o al despertar. ¿Sí? Las parasomnias pueden ser inducidas o exacerbadas por el sueño, pero no suelen producir una queja principal de insomnio o somnolencia excesiva diurna. O sea, que estas condicionantes sí me dejan dormir y no me hacen que esté somnoliento al día siguiente, ¿sí? Algunas de las parasomnias más comunes son las pesadillas, el síndrome de muerte súbita e infantil, el bruxismo, que es el rechinar los dientes. Cuando alguien rechina los dientes, pues a la hora de dormir está teniendo bruxismo, ¿sí? Enuresis, que es orinarse, o los terrores nocturnos, ¿sí? También podemos aquí catalogar, por ejemplo, la parálisis del sueño o como comúnmente le llamamos, que se nos suba el muerto, ¿verdad? Que se siente muy feo, dicen las personas que la han experimentado. Afortunadamente no me ha pasado, pero sí he tenido, por ejemplo, pues muchos amigos o familiares que han dicho, no, se me subió el muerto y se siente muy feo, ¿verdad? Entonces, todas estas cuestiones forman parte de las parasomnias. Ese es su nombre. La siguiente, por favor. Bien, este sí es un poquito difícil. Bueno, todos son un poquito difíciles, pero fíjense que esto, la población mexicana del 2 al 4% lo padece y no lo saben, ¿sí? La apnea obstructiva del sueño es el hecho de roncar tan fuerte que se deja de respirar o que nos atragantamos con nuestra propia saliva de cierta manera. Y esto ha causado diversas consecuencias hasta mortales, ¿sí? Muchos lo toman a la ligera porque digo, bueno, está roncando nada más, ¿no? Está muy cansado. Pero realmente cuando esto ya se vuelve una incidencia, por ejemplo, que nos despertemos constantemente por la falta de oxígeno en el sueño o porque de cierta manera al día siguiente en la mañana nos duele la cabeza, es por esta cuestión de que no respiramos correctamente. Esta es la apnea obstructiva del sueño, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Narcolepsia, ¿sí? Esta cuestión de narcolepsia se cataloga por excesiva somnolencia diurna o hipersomnia, o sea que me quedo dormido de cierta forma. Se diferencia de, por ejemplo, del insomnio, porque aquí ya hay alucinaciones de cierta manera, o sea que yo de cierta forma estoy alucinando ciertas cosas de esta forma. Y también produce algunas parálisis del sueño, además de la cataplegia, ¿sí? Pasamos a la siguiente.
Muy bien. Ya vimos las problemáticas, ya vimos todo eso que la pandemia vino, arrojó y que de cierta manera intensificó. No es que no existiera el insomnio, no es que no existiera la apnea del sueño, no, claro que existían, pero que con esas condicionantes de la pandemia vino a exasperar todo. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos hacer psicológicamente? ¿Sí? Las siguientes recomendaciones son para cuestiones relacionadas al sueño. Siguiente. Esta es la higiene del sueño. ¿Qué es la higiene del sueño? Son una serie de conductas, acciones, pensamientos antes, durante y después de dormir. Básicamente es como una rutina, es como un hábito. Son ciertas acciones repetitivas y periódicas que yo mismo hago para conmigo mismo para condicionarme y de esta forma mostrar un avance en la calidad del sueño. ¿Sí? La siguiente. Por ejemplo, y la primera cuestión es mantener horarios regulares para acostarse y para despertarse. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a tener hecho pues un gran revoltijo en nuestros horarios del sueño. Sí, a veces me duermo a las 8, a veces me duermo a las 12, a veces a las 4 de la mañana. Y bueno, no tenemos como tal un horario regular para acostarnos y para despertarnos. Dice la higiene del sueño que lo más importante, aunque sea en días como tal de descanso, sea condicionado por una misma rutina de un horario apto para acostarse y un horario apto para levantarse, lo más que podamos. Se entiende que, bueno, probablemente no lo vamos a poder hacer todo el tiempo, ¿no? Que a veces sí queremos que estarnos un poquito más en cama y está bien. No es que lo tengamos que hacer todo el tiempo, pero sí la mayoría de las ocasiones, ¿sí? Entonces, esta es la primera cuestión en la higiene del sueño, mantener horarios regulares para acostarse y para despertarse, ¿sí? Entonces, pasamos a la siguiente. La segunda cuestión es mantener un ambiente limpio, ordenado del espacio de descanso. Yo les quiero hacer una pregunta. De estas imágenes, ¿cuál se les antoja más para dormir? ¿La de arriba o la de abajo? ¿En qué cuarto quisieran dormir? A ver, díganme, ¿en la de arriba que está toda desordenada o la de abajo? Es la misma habitación, ¿eh? ¿Cuál se le antoja? La de abajo, dicen por acá, la de abajo, el de abajo. Exactamente, ¿verdad que la de abajo se ve más cómoda? Y de hecho es el mismo cuarto, pero pues de cierta manera visiblemente es como que más llamativo. Mi cama me está diciendo, ven, ven a mí, ven, acuéstate, aquí está para que duermas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Es muy importante que la cama en donde nosotros dormamos se mantenga siempre limpia, siempre llamativa, siempre bien acomodada, con una buena iluminación, con una, de cierta manera, pues estar alejado del ruido. Y de aquí también podemos hacer partícipe a nuestros familiares. Si también sabemos que de cierta forma, en cierto horario yo me voy a dormir, pues les pido de favor que no hagan tanto ruido en esas cuestiones, ya que yo tengo que mantener un horario de sueño adecuado. Entonces, también hace parte en la comunicación, aquí entra la comunicación de la familia, ¿sí? Entonces, a mí también se me antoja muchísimo más la cama de abajo, el cuartito de abajo, y esto también en la cuestión del sueño tiene una cuestión inconsciente, ¿sí? La parte de abajo podemos también relacionarla con la relajación y el descanso. Entonces, siempre va a ser más importante que nuestro ambiente, en nuestro sueño, en nuestro cuarto, sea más llamativo para que nuestro cuerpo se haga la idea de que va a descansar, ¿sí? Entonces, este es un segundo consejo, un segundo tip por ahí de la higiene del sueño. Entonces, pasamos a la siguiente. Bien, esto dice mantener una rutina cada noche para prepararse mental y físicamente para dormir, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo, Jonathan García, me acuesto a las 11 de la noche, bueno, entonces desde las 10 de la noche, bueno, pues estoy apagando las luces ya para que mi cuerpo sienta que la melatonina ya no está por ahí y bueno, irme durmiendo poco a poco, voy apagando la televisión, me voy lavando los dientes, quizá hago unos 10 minutitos de meditación o de cierta manera, hay una aplicación muy buena que ahorita se la voy a recomendar, se llama Yoga Down Dog
que esta aplicación es gratuita y sirve para hacer yoga desde el nivel 0 hasta el nivel muy avanzado. Entonces, esta cuestión se utiliza mucho en pacientes con cuestiones traumáticas, ya que es un yoga sensible al trauma. Hacemos de las posturas difíciles, incómodas, con el trabajo continuo y persistente, posturas cómodas. Entonces, al hacer yoga también trabajamos de cierta manera las posturas en nuestro propio cuerpo, ¿sí? Yoga Down Dog, ¿sí? Permítame, se lo escribo en el chat. A ver, a ver, a ver. Permítame tantito, se lo voy a escribir en el chat. Listo, se los acabo de escribir en el chat. Tiene como tal una imagen de un perrito. Así es la imagen de esta aplicación de yoga, pero es muy buena, muy, muy buena. Le ha ayudado a muchísimos pacientes que he tenido la oportunidad de tratar, les ha ayudado bastante. Lo que se necesita es constancia y disciplina. Eso es lo que se necesita, ¿vale? Entonces, estos son algunas pues rutinas que podemos hacer para mantenernos y para, ¿saben qué? Decirle a mi cuerpo, hey, es hora de ir a dormir, ya me estás lavando los dientes. Ah, ok, si después de lavar los dientes hago meditación y luego ordeno las cosas para el día de mañana, le estoy diciendo a mi cuerpo de manera inconsciente que ya es hora de irse a dormir. O sea, me estoy condicionando, ¿sí? Así como condicionamos a nuestros gatitos y a nuestros perritos, que nada más oyen las bolsitas de los whiskas o oyen su trastecito, ya saben que van a comer. Entonces, así podemos nosotros condicionarnos. Con esta serie de acciones repetitivas y constantes, podemos condicionarnos para decirnos ya es hora de irnos a dormir. ¿Qué otra serie de patrones podemos hacer? Ponernos la pijama, escuchar cierto tipo de música, ponernos de cierta manera algunas cuestiones relajantes. Ustedes, por ejemplo, que forman parte de ellos, pues sé que tienen muchas cuestiones relajantes por ahí, pueden ponerlas también. ¿Para qué? Para un buen aroma. Y esto puede formar parte de la rutina de higiene del sueño, ¿vale? Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Ocupa el espacio solo para dormir, ¿sí? ¿Qué pasa? Muchas veces nuestra cama es nuestro dormitorio, nuestra cocina, bueno, cocina no, comedor, nuestra sala de tareas, bueno, es todo, ¿verdad? Entonces, pierde ese significado, ¿sí? Pierde el significado del descanso porque le atribuyo muchísimas cuestiones. Entonces, lo más recomendable en la medida de lo posible que podamos, que se ocupe solo para dormir. Y bueno, aquí también me han hecho la observación y me han hecho, por ejemplo, y es algo que yo también preguntaba en la certificación de psicotraumatología. Bueno, comúnmente, pues es en la cama, el dormitorio, pues el ambiente en donde los adultos pues practican las cuestiones sexuales, ¿verdad? Entonces me comentaban, bueno, ¿en dónde las practicamos? Y nos decían, no pasa nada, porque también las cuestiones sexuales se relacionan con el placer y dormir también es un placer. Entonces son dos funciones principales de la cama, ¿sí? Pero de ahí en fuera, comer, ver televisión y demás, no se considera tan relevante y entonces se recomienda solamente se utilice para dormir y para las cuestiones sexuales. Entonces, vamos a la siguiente. Ahora bien, aquí es algo que quizá sea difícil de controlar, pero que se atribuye muchísimo a los problemas del sueño, ¿sí? Evitar la cafeína, el alcohol y el ejercicio vigoroso. ¿Qué quiere decir? Levantar pesas, hacer un ejercicio muy, muy fuerte después de las 8 p.m. ¿Por qué? Porque estas cuestiones hiperactivan nuestro cuerpo y le dan la sensación como tal de seguir trabajando, de seguir produciendo nuestras hormonas que nos dan la sensación de estabilidad para seguir y seguir día tras día. Entonces, ¿qué pasa? Le estamos mandando un mensaje erróneo, ¿sí? Y habrá personas que me digan, bueno, es que yo solamente puedo hacer ejercicio, yo solamente puedo ir al gimnasio por las noches. Y bueno, pues no pasa nada, sí, no es obligatorio, pero en la medida de lo posible, sí es importante que se hagan estas cuestiones, ¿sí? Obviamente que en algún momento, pues uno se puede echar algunas copitas o ir por una cerveza, pero lo importante es que se haga muchísimo menos en constancia, ¿sí? Entonces, esto es lo principal. ¿Qué tipo de ejercicios sí podemos de cierta manera hacer o sí podemos realizar?
una caminata por el parque, de cierta manera algunas 2 o 3 sentadillas, pero nada que sobresalga a algún exceso de fuerza física, ¿vale? Entonces, esta también es otra condicionante importante. Siguiente, por favor. Bien, eso es algo muy importante también, que es apagar la luz al menos 1 hora antes de dormir, ¿sí? Nos podemos quedar con la televisión, nos podemos quedar de cierta manera con el celular a un bajo brillo, pero la luz como tal que producen los focos, de cierta manera también hiperactiva la melatonina, ¿sí? La melatonina es algo muy eficaz que el cuerpo produce para que día tras día podamos hacer nuestras actividades diarias. Entonces, a mayor luz, mayor melatonina, ¿sí? Entonces, cuando apagamos las luces, si estamos viendo una película o estamos viendo cualquier otra cuestión en nuestro celular, ¿sí? Le estamos también con las otras rutinas que hemos dicho, por ejemplo, lavarnos los dientes, ponernos la pijama y todo esto. Si apagamos la luz, le estamos mandando una señal de, bueno, ya es hora de dormir, ya está oscurito, nos va a dar un poquito de sueño. Y es al primer cabezazo, al primero que yo haga, por ejemplo, que ya me estoy durmiendo un cabezazo de sueño, es ahí. Esa es la señal para irme a dormir. ¿Por qué? Porque si yo pongo resistencia, entonces el cuerpo empieza a producir mayor energía, ¿sí? Para mantenernos activos. Y le estoy mandando una señal errónea a mi propio cuerpo. Si yo me digo, bueno, ya quiero dormir, pero al primer cabezazo pongo resistencia, entonces es una señal errónea. Y entonces, ¿qué hace? Que mi cuerpo trabaje normalmente. Y cuando yo ya quiero ir a dormir, pues mi cuerpo esté al 100, ¿sí? Entonces, al primer cabezazo, vámonos a la cama, ¿vale? Que la serie que estemos viendo en Netflix puede esperar, que la película que estemos viendo en Amazon puede esperar, no pasa nada, pero el sueño, ese sí no puede esperar, ¿sí? Así que pausemos tantito, mañana pasado le seguimos y nos vamos a la cama, ¿vale? Entonces, esta es otra muy buena señal. Dice por ahí, evita las siestas de más de 20 minutos en el día y dormir como tal en el día, ¿sí? Cuando yo hago siestas durante el día o cuando me duermo durante el día, sí, por más de 20 minutos es ahí, le estoy mandando otro mensaje erróneo al cuerpo, ¿sí? ¿Qué pasa? Prácticamente estoy apagando y es como si reiniciara la computadora, estoy reiniciando y reiniciando y reiniciando, ¿sí? ¿Recuerdan lo que vimos anteriormente? ¿Sí? Que más o menos tarda 1 hora y media el ciclo de un sueño, pues con 20 minutos no llegamos ni al ciclo 1, ni a la fase 1, ni a la fase 2. Entonces, ¿qué pasa? Estoy pues desequilibrando o descalibrando de cierta manera nuestro aparato del sueño, ¿sí? Por ende, no se recomienda, a menos de que estés sumamente cansado, es como si se puede realizar. Ojo, que lo importante es que, bueno, en una semana puedo echarme una siesta quizá, pero no toda la semana, ¿sí? Eso es lo que se recomienda, ¿sí? Ahora bien, pasamos a la siguiente. También esto es algo, fíjense que comúnmente en los pacientes que he tenido la oportunidad de tratar, eso es algo de que más les cuesta. ¿Por qué? Bueno, yo les pregunto, ¿ustedes son de las personas que se paran a la primera con su alarma o son de las personas que ponen alarma 7:45, 7:55, 8:85, 8:20? Díganme aquí en el chat qué tipo de personas son, porque de aquí depende mucho, ¿vale? Entonces, voy a ver qué me dicen por aquí. A ver qué me ponen en el chat, de qué tipo de personas son. Me levanto a la primera. 5 minutos más, dice Daniela, y pone unas risas. 5 minutitos más, también dice Gabriela. Bien, 5 minutitos más, dice, pues, ¿qué creen? Lo importante, lo que se recomienda es despertarnos, ¿sí? Despertarnos, ¿sí? Cuando suene mi alarma, por ejemplo, si yo me paro a las 8 y me despierto 7:40, ¿sí? O 7:50 y digo, híjole, tengo 10 minutos para dormir, esos 10 minutitos es recomendable pararnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo me despierto, cuando le gano a mi alarma, mi reloj biológico está trabajando bien, ¿sí? A que por inercia yo me levanto a las 5 minutos antes o 10 minutos antes, es señal de que mi, mi reloj biológico está trabajando bien. Pero ¿qué pasa?
si yo, dice por aquí Verónica Malagón, sin alarma, muy bien, su reloj biológico está funcionando perfectamente. Entonces, si yo digo 5 minutos más, 15 minutos más, 20 minutos más, estoy nuevamente desequilibrando mi rutina del sueño. O sea, estoy apagando motores. Entonces, despierto, apago, prendo, apago, prendo, apago. Y esto puede producir que me cueste mucho más la reintegración a mi día a día. Cuando yo me despierto en la primera alarma o cuando yo me despierto y le gano esos minutitos a mí mismo, esos minutitos los puedo utilizar para hacer alguna otra cosa. Por ejemplo, lavarme la cara, por ejemplo, acomodar alguna cosa. Y son esas pequeñas acciones de motivación, de alcance, de empuje, lo que me van a dar un poquito más de energía y de ganitas a hacer otra actividad. Y luego esta me puede llevar a otra actividad. Y de actividad en actividad puedo de cierta manera ganarme mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Siempre se recomienda despierta a la primera alarma. Sé que esto es difícil, sé que esto es algo muy difícil y quizá a muchas personas sea lo que más se le complique, ¿sí? Pero en la medida de las posibilidades tratemos de utilizarlo, ¿vale? Ahora bien, también lo que se recomienda mucho es que una vez que nosotros nos despertemos, lo primerito que se haga es tender nuestra cama, ¿sí? Tenderla, ¿para qué? Para que al finalizar el día, ya sea que tengamos un día muy bueno o un día no tan bueno, tengamos un lugar apetecible donde dormir. Entonces, esto pues no, para las personas que son casadas o las personas que viven en pareja, pues no solamente corresponde de ustedes. Por ejemplo, hay algunas parejas que uno se despierta a las 7 y otro a las 11, ¿verdad? Uno a las 7 y otro a las 9. Entonces, es responsabilidad de la persona que se despierta un poquito más tardecito, pues tender la cama para que así haya reciprocidad emocional y afectiva, ¿vale? Entonces, esta recomendación es muy importante que la pongamos en cuenta. Esto para estas personitas que 5 minutitos más, que 15 minutitos más, vamos a quizá cambiarle un poquito el chip, ¿les parece? Muy bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Dice, si no puedes dormir, levántate y haz alguna actividad ligera, ¿sí? Esto está más que nada relacionado para cuando yo me acuesto y estoy dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, ¿qué pasa? Si no puedo dormir, la lucha constante contra el sueño no me va a dejar y me va a preocupar y esto me puede producir alguna cuestión de cierta manera ansiosa. ¿Sí? ¿Qué pasa? Párate, ¿sí? No pasa nada, párate con la luz apagada o prende la luz o una lamparita, lee algún libro, ¿sí? Ve la televisión de lejitos, quizá algún programa ya de noche, quizá, creo que están esos programas, por ejemplo, como de rifas y demás, que a veces nos aburren, o algo que nos pueda producir un poquito más el sueño, ¿sí? Escucha un poquito de música, ojo, pues obviamente no música que nos hiperactive, ¿no? Sino quizá un poquito de música relajante. Recuerden que el sueño se produce para descansar y si no estoy durmiendo correctamente o si no me puedo dormir, es que de cierta manera no estoy llegando a la activación del sueño. Entonces, si me levanto y hago alguna cosita ligera, muy ligera, el golf, dicen por aquí. Sí, ¿verdad? Para algunas personas que, pues, que no le entendemos puede llegar a ser un poquito aburrido, ¿sí? Y siento que me va peor cuando hago eso que dices, la música instrumental, ¿sí? Sí, es cierto, a algunas personas pues no les sirve. Acuérdense que la higiene del sueño es personal, es para cada persona, ¿sí? Si no les sirve esta cuestión y ya lo han hecho, pues de cierta manera sigan utilizando esto. O si de la misma forma quieren utilizar algo diferente, pueden utilizar alguna cuestión de respiración. La respiración más eficaz es la respiración diafragmática. Es esta donde yo inflo mi pancita, donde utilizo el diafragma como tal, ¿vale? Entonces, estos son también algunos consejitos y ya cuando me vuelva a dar un cabezazo, cuando yo me impongo, que ya tengo un poquito más de sueño, pues ahora sí me voy a la cama, ¿vale? Entonces, esto es un buen consejo que al menos a mí y a algunos otros pacientes que he tenido la oportunidad de tratar les ha servido muchísimo. La siguiente, por favor. Dice, por una noche de no poder dormir, no acuñemos que tenemos insomnio, ¿sí? A veces las preocupaciones laborales, familiares, escolares o de pareja nos están resultando un poquito difíciles, ¿sí? ¿Qué pasa? Muchas veces le queremos echar la culpa a, híjole, es que tengo insomnio por una noche, ¿no? Híjole, es que no dormí bien y todo esto es por no dormir bien, ¿sí?
Ojo, que muchas veces pasa, pero hay que tener conciencia plena en saber identificar, ¿es por el sueño o es por esto que tengo atorado? ¿Que es por esto que no dije? ¿Es por esto que no hice? ¿O es por esto que me estoy sintiendo ansioso? ¿Sí? Entonces hay que tener mucha conciencia para poder saber identificar si me produce el sueño la ansiedad o la ansiedad me produce el no sueño. Entonces, muy importante entender esto. La siguiente, por favor. Esto viene de cierta manera en algunos apartados de relajación, ¿sí? Eso se puede utilizar también, por ejemplo, para las personas que no podamos dormir directamente, que estemos dando vuelta tras vuelta tras vuelta, pues nos podemos parar y podemos meditar un poquito, respirar diafragmáticamente, y aquí quiero realizar un pequeño ejercicio con ustedes, ¿sí? Quiero que se sienten lo más cómodos posibles, lo más cómodos posibles, ¿sí? Lo más cómodos. Entonces, ¿cómo respiramos diafragmáticamente? Es inflando la pancita. Pongan sus manos en la pancita, ¿sí? Sus manos en la pancita, las dos, pónganlas por ahí, ¿vale? Entonces, para respirar diafragmáticamente se pueden utilizar dos técnicas. La de 4 tiempos, por ejemplo, así. O la de un solo tiempo. Depende de la que quieran utilizar, ¿sí? Para las personas que ya tienen practicado este tipo de respiración, recomiendo la de 4 tiempos. Para las personas que solamente tengan o que no hayan practicado ningún tipo de respiración diafragmática, recomiendo la de un tiempo, ¿sí? Entonces, con las manos en la pancita, vamos a respirar todos a un solo tiempo, intentando llenar la pancita, ¿sí? Intenten también inflar el diafragma, ¿sí? Como que sacar el diafragma, ¿sí? ¿Vale? Entonces, a la 1, a las 2, a las 3, llenamos. Inhalamos, 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 sostenemos ahí 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, exhalamos por la boca, exhalamos, 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 ¿vale? De nueva cuenta, a la 1, a las 2, a las 3, inhalamos. Sostenemos 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Y soltamos, ¿sí? Esto, tan fácil, tan fácil, tan fácil como es la respiración. Ya podemos quitarnos las manitas de nuestro estómago. ¿Esto qué hace? La respiración diafragmática, podemos abrir nuestros ojitos a las personas que los tenemos por ahí cerraditos. La respiración diafragmática nos produce ondas alfa, ¿sí? Ondas alfa. ¿Se acuerdan de esas ondas? Las que anotaron por ahí, las que nos dan, las que se producen en el ciclo REM. Pues bueno, con la respiración se producen. También se producen con la música bilateral. Esto ya se los había recomendado en la sesión anterior. Hay mucha música bilateral, pero la que a mí me recomendaron en la certificación en psicotraumatología es música bilateral de Henderson Collazo, ¿sí? La música bilateral tiene estas ondas alfa y las ondas alfa producen en conjunto con la respiración momentos de cierta manera de bienestar. Se recomienda que esta música se escuche con audífonos, ¿sí? Porque son sonidos, verdaderamente son solamente sonidos que producen estas ondas y hacen trabajar los dos hemisferios del cerebro, ¿sí? Al estar respirando diafragmáticamente, estamos también de cierta manera relajando a dos cuestiones muy importantes. Estamos llegando al cerebro reptiliano que controla todo lo que no puedo controlar, entre ellos la respiración, pero al hacer esto, estoy haciéndola consciente, entonces llego al cerebro reptiliano, ¿sí? Y 2, estoy de cierta manera relajando el nervio vago, ¿sí? El nervio vago es este nervio que va desde por aquí, más o menos desde la cabeza, desde el hipotálamo más o menos, hasta más o menos por el estómago, pasando por la cuestión facial. Entonces, al respirar y al hacer esto diafragmáticamente, estoy relajando el nervio vago, ¿sí? Me están preguntando lo de la música, también se las voy a poner por aquí, ¿sí? Dice por aquí. Te las estoy poniendo.
Por aquí pusieron de Emerson, también puede funcionar, ¿sí? La que a mí me recomendaron en la certificación en psicotraumatología y la que siempre he recomendado es la de Henderson Collazo, ¿sí? Ahí se los puse en el grupo. Entonces, ¿qué pasa? También es importante algunos aromas agradables. Yo aquí les decía, aquí pueden también hacer partícipe de ustedes como un equipo, como la familia Joss, pues de cierta forma de todos los productos que ustedes ofrecen, de todos los productos que ustedes tienen y que ustedes mismos utilizan para con ustedes, ¿sí? La otra vez la señora Mari Espejo me regaló una cuestión de bergamota y huele muy rico, ¿sí? Entonces esto puede también servir para todos y cada uno de ustedes. Todo esto produce ondas alfa, ¿sí? Por eso era muy importante que lo recordaran, porque así de cierta manera inducimos al bienestar y hacemos que nuestro sueño REM o movimiento ocular rápido sea un poquito más inducido de buena forma. Entonces, esas son algunas recomendaciones. La siguiente, por favor. Ahora bien, lo que les decía, a veces no es insomnio, a veces es que me carcome la culpa de la mentira que dije, de esa mentira que le dije a mi papá, a mi esposo, a mi esposa. A veces no es insomnio, a veces es la presión de ser el mejor hijo, la mejor vendedora, el mejor trabajador. A veces no es el insomnio, a veces es todo lo que no he hablado, todo lo que no he llorado, todo lo que cargo, todo lo que juzgo o todo lo que me juzgo a mí mismo o a mí misma. A veces no es insomnio, a veces es el estrés laboral, acoso o mobbing laboral como tal. A veces es cargar con todo el acoso callejero que me dan. A veces es pensar, en este caso también, lastimosamente en los tiempos que estamos viviendo de la mujer, que todo el tiempo las están acosando de cierta forma, ¿sí? Y es una incertidumbre de no saber si van a regresar o no, ¿sí? Entonces, todo ese estrés, aunado por la pandemia, sí, aunado por todo esto, esto produce, de cierta manera, alteraciones en el sueño. Por eso es importante ser sinceros y pedir perdón, ¿sí? Llorarlo, sacarlo, buscar a un amigo, buscar a mi madre, buscar a mi padre, buscar ayuda profesional para que me ayude a hacer catarsis, así como dijeron en el grupo, perfectamente, ¿sí? A veces es parte de ser sincero, ¿sí? Ser sincero conmigo mismo y saberme que no soy perfecto, porque muchas veces la mayor de las presiones es ser el hijo perfecto, ser el estudiante perfecto, ser el trabajador modelo o ser el más fuerte de la familia, pero cansa muchísimo. Por ende, a veces no es el insomnio, son todas las cuestiones emocionales, todas las cuestiones psicológicas que voy cargando que de cierta manera delimitan e influyen en mi poca calidad del sueño, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Para todas aquellas personitas que estén pasando por un duelo o por varios duelos, por despidos, por decepciones amorosas, por favor, es importante que busquen ayuda, ya que esta calidad en el sueño puede significar algo muy difícil, ¿sí? Por eso aquí le decía, pidan ayuda, ¿sí? Pidan ayuda en todas esas cuestiones, ¿sí? En las relaciones adicionales al sueño, quien puede ayudarles directamente es un neurólogo, ¿sí? Por ejemplo, esto cuando ya hemos ido a terapia, cuando ya hemos hecho todo lo de la higiene del sueño y no me funciona, entonces voy al neurólogo. ¿Puedo ir con mi médico de confianza general? Sí, claro que puedo ir, sí, puedo pedirle alguna asesoría, sí, pero de cierta manera quien hace todo esto es el neurólogo, ya que ellos tienen ciertos instrumentos y ciertas herramientas que me hacen valorar algunas cuestiones. ¿Para qué? Para medir perfectamente en dónde está la problemática del sueño. Con el psicólogo se trabaja muchas veces desde la perspectiva conductivo-conductual, que es una ramificación o un modelo terapéutico, algunas cuestiones y pautas para el sueño, ¿sí? Y también es muy importante el apoyo de la familia, ¿sí? ¿Por qué de la familia? Porque es la principal red de apoyo, ¿sí? Entonces, si mi casa, si mi hogar no lo veo como hogar y es como una trinchera en donde yo llego a pelear, en donde yo llego de cierta manera a sentirme incómodo, pues obviamente aunque yo haga todo esto, la propia sensación del hogar no me va a estar o no me va a dejar sentirme cómodo como tal, ¿sí? Entonces, es muy recomendable que busquen ayuda si esto ya llegó a niveles extremos. No pasa nada con la medicación, obviamente controlada. Yo no me puedo automedicar, ¿sí? Es importante confiar en el profesional para estas cuestiones. Aquí dice, haz un diario de sueño vigilia. A la señora María Espejo, Maritere Espejo, le pasé algún archivo
Este archivo le comenté que se los pasara a todos y cada uno de ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes puedan hacer su diario sueño-vigilia. Ahí en este archivo les va a decir cómo hacerlo, cuál es el objetivo y cómo nos ayuda, ¿sí? Entonces, por favor, al finalizar la sesión o quien tiene contacto con ella, que se lo pida, porque esto les va a servir muchísimo, ¿sí? Entonces, y si alguien tiene alguna duda de este sueño, por ahí también viene mi numerito, me puede enviar un mensajito y yo también le voy ayudando, ¿vale? Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien, y con esto hemos llegado un poquito al final, pero ¿qué pasa? Si les interesa llegar a saber un poquito más, aquí les dejo algunas cuestiones, algunas películas que son muy interesantes, ya que abordan desde una perspectiva diferente algunas problemáticas del sueño. Recuerden que las películas combinan la realidad con la ficción, pero de cierta manera llevan algo de verdad. El maquinista de Brad Anderson tiene algo, es como un thriller esta peliculita, entonces sí es muy importante y pueden verlo, también tiene acción. Taxi Driver, que es casi prácticamente un arte, es prácticamente algo muy importante de ahí del cine. No dormirás, que es una película prácticamente nueva de Gustavo Hernández, en donde es una película que hace referencia a un experimento del sueño, ¿sí? Y el último es un documental que se llama Cómo dormir bien por la noche, ¿sí? De DW Documental, ¿sí? Donde también abarcan algunas cuestiones de la higiene y calidad del sueño, ¿sí? La siguiente, por favor. Y aquí les vengo la bibliografía que utilicé yo para este taller, para esta plática, y también son algunos libros que ustedes pueden buscar. ¿Para qué? Para, de cierta forma, saber y conocer más sobre este proceso, ¿sí? Algunos libros se tienen que comprar, algunos están en Amazon, otros están en Gandhi, pero algunos otros están ahí como tal, ¿vale? Están ahí en PDF en internet. Entonces, todo esto para quien quiera saber un poquito más del sueño, ¿sí? La siguiente, por favor. Y bueno, eso ha sido mi participación por el día de hoy. Es un poquito de todo el arte que significa dormir. Hasta para dormir hay que saber cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, ya una vez que nosotros hemos puesto y hemos dicho, por ejemplo, cuántas horas necesito dormir, por ejemplo, las personas que son mayores de 18 años, de cierta forma quiero que reflexionen, ¿sí? Si ya sé que un ciclo del sueño dura entre 1 hora y 1 hora y media, ¿cuántos ciclos necesito dormir si yo quiero dormir 8 horas? ¿Sí? Entonces, dependiendo de eso, vamos a contrastarlo. ¿Cuántas horas duermo verdaderamente al día? Por ejemplo, si necesito dormir 8 horas y nada más estoy durmiendo 6, entonces me estoy colgando con 2 ciclos del sueño. 2 ciclos durante un día. Ahora, por 7 días serían 14 ciclos. En un mes, ¿cuántos serían? En 12 meses, ¿cuántos serían? ¿Cuánto sueño me estoy debiendo a mí mismo? ¿Sí? Hagan esa reflexión dependiendo de cuánto tiempo necesito dormir, ya sabiendo que un ciclo del sueño dura de 1 hora a 1 hora y media, y si necesito dormir 8 horas, ¿cuántos ciclos necesito hacer? Y lo contrastamos con cuántos ciclos duermo, o sea, cuántas horas estoy durmiendo, ¿vale? Entonces, quiero que lo reflexionen, quiero que pongan de cierta manera también que si ustedes tengan problemitas del sueño, que es importante recibir cualquier tipo de ayuda, tanto familiar, tanto de amistades y de algún profesional, ¿vale?